Imagina despertar en un lugar donde el aire es fuego, donde los gritos desgarradores no cesan, donde no hay salida, ni alivio, ni esperanza. Un lugar donde el sufrimiento es eterno y la desesperación consume todo a su paso. Muchos prefieren creer que este lugar no existe, que es solo una metáfora, un cuento para asustar a los niños desobedientes. Pero, ¿qué si te dijera que el infierno es real? ¿Qué si te dijera que hay quienes han tenido vislumbres de su horror y han regresado para advertirnos? La idea del infierno ha sido minimizada, ridiculizada y en muchos casos completamente ignorada. Se nos dice que es solo un concepto antiguo para manipular a las personas, que un Dios amoroso jamás permitiría que alguien sufriera eternamente. Pero piensa en esto: si el infierno no fuera real, ¿por qué Jesús habló tanto de él? ¿Por qué en la Biblia se nos advierte repetidamente sobre este lugar? El infierno no es un mito, es una realidad aterradora de la que pocos están conscientes. Y lo peor es que, sin darnos cuenta, muchas personas están caminando directo hacia él. Testimonios que no puedes ignorar. A lo largo de la historia, hay múltiples relatos de personas que aseguran haber tenido experiencias cercanas a la muerte y haber visto el infierno. Estas historias, aunque diferentes en detalles, tienen algo en común. Todas describen un lugar de tormento, oscuridad y desesperación. Historia impactante basada en storytelling. Hace años un hombre llamado Alejandro vivió algo que cambió su vida para siempre. Alejandro era escéptico, se burlaba de la fe y decía que el infierno era solo un invento para controlar a las personas. Pero un día, tras un accidente automovilístico, estuvo clínicamente muerto por varios minutos. Lo que vio en ese corto tiempo lo dejó marcado para siempre. Alejandro describió haber sido arrastrado a un lugar de oscuridad, donde llamas inmensas iluminaban figuras sombrías, retorciéndose en el sufrimiento. Escuchó gritos de agonía, clamores de auxilio que nunca eran respondidos. Sintió un calor insoportable y una sensación de vacío que jamás había experimentado. Cuando despertó en el hospital, su primer grito fue: ¡sáquenme de ahí! Desde entonces, su vida cambió. Buscó desesperadamente la verdad y entendió que lo que había visto era real. Este no es el único testimonio. Hay cientos de personas en el mundo que han afirmado haber tenido visiones similares. Personas que antes no creían en nada, pero que después de su experiencia dedican su vida a advertir a los demás. Si tantas personas han visto lo mismo, ¿realmente podemos ignorarlo? La Biblia es clara. El infierno existe. El infierno no es solo un concepto inventado por el hombre. La Biblia nos advierte repetidamente sobre este lugar. En Mateo 25:41, Jesús dice: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Y en Apocalipsis 20:15 encontramos: «Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». El infierno no fue creado para el hombre, sino para Satanás y sus demonios. Sin embargo, aquellos que rechazan a Dios y viven en el pecado sin arrepentimiento, están eligiendo, consciente o inconscientemente, este destino. El enemigo ha hecho un trabajo muy efectivo en convencer a la humanidad de que el infierno no es real. Quiere que creamos que todo es un juego, que no hay consecuencias para nuestros actos. Pero la verdad es que hay dos caminos. Uno lleva a la vida eterna con Dios y el otro lleva a la condenación eterna. ¿En qué camino estás tú? El mayor engaño del enemigo. Todavía tienes tiempo. Historia con storytelling para reforzar el miedo. Piensa en Juan, un joven que siempre postergaba su relación con Dios. Decía: «Todavía tengo tiempo, más adelante me arrepentiré». Cada domingo su madre le decía que fuera a la iglesia, que buscara a Dios, pero él siempre tenía una excusa: trabajo, amigos, diversión. Un día, en un instante, su vida terminó. Un accidente inesperado, una muerte repentina. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró en un juicio que nunca pensó que llegaría tan rápido. Quiso pedir otra oportunidad, quiso rogar por más tiempo, pero era demasiado tarde. Sus decisiones ya estaban hechas. Esta es la realidad de muchos. Creen que siempre habrá un mañana para arrepentirse, pero la muerte llega sin aviso.
La pregunta es, ¿estás preparado? No juegues con tu eternidad. Vivimos en tiempos peligrosos. El mundo está más enfocado en el placer y la autosatisfacción que en la verdad. El pecado se ha normalizado, la moral ha sido distorsionada y el miedo a Dios ha desaparecido. La gente se burla de la fe, descarta la Biblia y vive como si nunca fueran a morir. Pero el infierno es real y aunque muchos lo nieguen, eso no cambia su existencia. Cada día miles de almas entran en la eternidad. Algunas van con Dios, otras no. ¿Dónde estarás tú cuando llegue tu hora? No caigas en la trampa del enemigo. No ignora las señales. No te duermas espiritualmente. ¿Por qué ignoramos el infierno? Una tragedia global. Es curioso cómo, a pesar de todas las advertencias en la Biblia y los testimonios de quienes han tenido encuentros cercanos con la muerte, muchas personas siguen ignorando la realidad del infierno. Si preguntáramos a cualquiera por la calle, la mayoría probablemente diría que no cree en un lugar tan horrible, que prefiere pensar que al final todos serán salvos de alguna manera. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué es tan fácil rechazar la idea del infierno? La razón principal es que no entendemos la gravedad del pecado. Vivimos en un mundo que minimiza el pecado y lo presenta como algo normal, como si no tuviera consecuencias eternas. Nos dicen que lo importante es ser una buena persona, que nuestras acciones no afectan a nadie más, pero eso está muy lejos de la verdad. Cada vez que tomamos decisiones sin considerar la voluntad de Dios, estamos alejándonos de Él. Y esa separación, aunque parezca pequeña o insignificante ahora, tiene consecuencias eternas. La sociedad ha cambiado la perspectiva de lo que significa vivir bien. Lo que antes era visto como pecado, hoy se celebra. La idolatría, la codicia, el orgullo, el egoísmo, la inmoralidad, todos estos son comportamientos aceptados y promovidos en nuestra cultura. Y el infierno es una consecuencia inevitable de ignorar las leyes divinas. Recuerdo la historia de Pedro, un joven lleno de vida y energía. Pedro vivía su vida sin pensar demasiado en lo que significaba vivir para Dios. Siempre decía, soy joven, tengo tiempo. La vida es para disfrutarla, y ya pensaré en Dios cuando sea mayor. Pero una tarde, algo inesperado ocurrió. Un accidente automovilístico lo cambió todo. Aunque sobrevivió, pasó varios días en coma, con su vida pendiendo de un hilo. Durante ese tiempo, Pedro tuvo un sueño muy vívido. En ese sueño se vio a sí mismo caminando por un largo túnel oscuro, con una sensación de frío y soledad. Al final del túnel, pudo ver una puerta abierta, pero algo lo retenía, una oscuridad abrumadora. Él intentaba avanzar, pero algo lo jalaba hacia atrás. Un peso inexplicable lo mantenía prisionero. En ese sueño, Pedro experimentó lo que muchas personas han llamado el sentimiento de condenación. Sentía que ya no había esperanza, que su destino ya estaba sellado y que no había vuelta atrás. Cuando despertó, Pedro no pudo dejar de pensar en lo que había experimentado. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo de la misma manera, sin tener en cuenta las decisiones que tomaba. El tiempo se estaba agotando y su destino eterno estaba en juego. Pedro entendió que el infierno no era una posibilidad abstracta, sino una realidad aterradora, a la que él mismo se había acercado sin saberlo. El despertar. Pedro decidió cambiar su vida, entregarse completamente a Dios y pedir perdón por su indiferencia. Fue un cambio radical, pero necesario. La experiencia lo marcó para siempre y, aunque no volvió a tener un sueño como ese, jamás olvidó la sensación de estar tan cerca de un abismo del que no habría retorno. Y ahora te pregunto, ¿qué tal si tú fueras Pedro? ¿Qué tal si tú estuvieras caminando por la misma senda sin darte cuenta de que el tiempo está corriendo? No esperes tener una experiencia tan extrema para tomar en serio la realidad del infierno. El destino eterno de tu alma está siendo determinado por las decisiones que tomas hoy. El infierno no es una punción, es un resultado. Cuando pensamos en el infierno, a veces lo vemos como un castigo impuesto por Dios, pero en realidad no es un castigo directo. El infierno es simplemente el resultado natural de rechazar a Dios. Dios, en su amor y misericordia, nos da la libertad de elegir. No es que Él quiera enviar a alguien al infierno. De hecho, Él hace todo lo posible para evitarlo. Pero si elegimos vivir sin Él,
Si decidimos rechazar su amor y su perdón, entonces el infierno se convierte en la consecuencia inevitable. Así como la luz y la oscuridad no pueden coexistir, el pecado y la pureza de Dios no pueden mezclarse. Dios es santo, y la única forma de estar cerca de Él es ser transformado por su amor y perdón. Por eso, cuando alguien decide vivir sin arrepentirse, sin buscar una relación con Dios, está eligiendo el sufrimiento eterno. Es una decisión personal que no puede ser ignorada. El infierno no es una imposición, sino una opción de vida sin Dios. La advertencia final. Lo más aterrador del infierno no es solo el sufrimiento físico, sino la separación total de Dios. La vida sin Él es como un vacío interminable, una oscuridad que nunca se apaga. El infierno es la ausencia total de amor, paz, esperanza y alegría. Y eso es lo que te espera si decides seguir un camino sin Dios. Pero una tarde, algo inesperado ocurrió. Un accidente automovilístico lo cambió todo. Aunque sobrevivió, pasó varios días en coma, con su vida pendiendo de un hilo. Durante ese tiempo, Pedro tuvo un sueño muy vívido. En ese sueño, se vio a sí mismo caminando por un largo túnel oscuro, con una sensación de frío y soledad. Al final del túnel, pudo ver una puerta abierta, pero algo lo retenía, una oscuridad abrumadora. Él intentaba avanzar, pero algo lo jalaba hacia atrás. Un peso inexplicable lo mantenía prisionero. En ese sueño, Pedro experimentó lo que muchas personas han llamado el sentimiento de condenación. Sentía que ya no había esperanza, que su destino ya estaba sellado y que no había vuelta atrás. Cuando despertó, Pedro no pudo dejar de pensar en lo que había experimentado. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo de la misma manera, sin tener en cuenta las decisiones que tomaba. El tiempo se estaba agotando y su destino eterno estaba en juego. Pedro entendió que el infierno no era una posibilidad abstracta, sino una realidad aterradora, a la que él mismo se había acercado sin saberlo. El despertar. Pedro decidió cambiar su vida, entregarse completamente a Dios y pedir perdón por su indiferencia. Fue un cambio radical, pero necesario. La experiencia lo marcó para siempre, y aunque no volvió a tener un sueño como ese, jamás olvidó la sensación de estar tan cerca de un abismo del que no habría retorno. Y ahora te pregunto, ¿qué tal si tú fueras Pedro? ¿Qué tal si tú estuvieras caminando por la misma senda sin darte cuenta de que el tiempo está corriendo? No esperes tener una experiencia tan extrema para tomar en serio la realidad del infierno. El destino eterno de tu alma está siendo determinado por las decisiones que tomas hoy. El infierno no es una punción, es un resultado. Cuando pensamos en el infierno, a veces lo vemos como un castigo impuesto por Dios, pero en realidad no es un castigo directo. El infierno es simplemente el resultado natural de rechazar a Dios. Dios, en su amor y misericordia, nos da la libertad de elegir. No es que Él quiera enviar a alguien al infierno. De hecho, Él hace todo lo posible para evitarlo. Pero si elegimos vivir sin Él, si decidimos rechazar su amor y su perdón, entonces el infierno se convierte en la consecuencia inevitable. Así como la luz y la oscuridad no pueden coexistir, el pecado y la pureza de Dios no pueden mezclarse. Dios es santo, y la única forma de estar cerca de Él es ser transformado por su amor y perdón. Por eso, cuando alguien decide vivir sin arrepentirse, sin buscar una relación con Dios, está eligiendo el sufrimiento eterno. Es una decisión personal que no puede ser ignorada. El infierno no es una imposición, sino una opción de vida sin Dios. La advertencia final. Lo más aterrador del infierno no es solo el sufrimiento físico, sino la separación total de Dios. La vida sin Él es como un vacío interminable, una oscuridad que nunca se apaga. El infierno es la ausencia total de amor, paz, esperanza y alegría. Y eso es lo que te espera si decides seguir un camino sin Dios. Pero el pecado no se mide solo en crímenes graves. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que todos hemos pecado, y sin el perdón de Dios, ninguno de nosotros es digno de entrar en su reino. No es cuestión de ser buena persona, sino de reconocer nuestra necesidad de un Salvador. El infierno no está reservado solo para asesinos o criminales. Está destinado para todos aquellos que han rechazado a Dios.
No importa cuán bueno te consideres, si tu vida está lejos de Dios, estás en peligro. El efecto de la comodidad, una ciega aceptación de la muerte eterna. En nuestra sociedad moderna, vivimos en una época donde la comodidad y la inmediatez son la norma. Tenemos todo lo que necesitamos a solo un clic de distancia. Alimentos, ropa, entretenimiento, incluso respuestas a nuestras preguntas. Esta comodidad puede hacernos sentir seguros y distantes de las realidades más profundas y aterradoras, como la de la muerte y el juicio. Al vivir en un mundo donde todo parece estar al alcance de la mano, nos olvidamos de que nuestra vida en esta tierra es temporal. Vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, pero la verdad es que, como dice Santiago 4:14, ¿qué es vuestra vida? Es como vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La muerte no nos avisa, ni tampoco el juicio. De hecho, la Escritura nos recuerda que el día del Señor viene como ladrón en la noche. 2 Pedro 3:10. Cuando menos lo esperemos, nuestra oportunidad para decidir sobre nuestra eternidad habrá pasado. El reloj que no espera. Recuerdo una historia que escuché hace tiempo sobre una joven llamada Elena. Elena, como muchos jóvenes, pensaba que aún tenía toda la vida por delante. Siempre decía: tengo tiempo, soy joven, no tengo que preocuparme por esos temas tan serios. Ya lo pensaré cuando sea mayor. Un día Elena comenzó a sentirse extraña. Un dolor sordo en su pecho comenzó a preocuparla, pero decidió ignorarlo, pensando que era solo un malestar temporal. Días más tarde, durante una revisión médica, los doctores le dijeron que tenía una enfermedad cardíaca avanzada y que si no recibía tratamiento inmediato, su vida podría estar en peligro. La noticia la golpeó como un rayo. Su vida, que antes parecía una línea recta hacia el futuro, ahora era incierta. En ese momento, Elena comprendió algo muy profundo. El tiempo no es nuestro. El reloj de la vida nunca se detiene, y no podemos predecir cuándo se nos agotará el tiempo para tomar decisiones importantes. Elena comenzó a preguntarse si la enfermedad no había sido una advertencia de algo aún más serio, el destino eterno. ¿Estaba realmente preparada para la eternidad? ¿Había vivido con la conciencia de su destino final? Esas preguntas la marcaron profundamente, y con el tiempo se acercó a Dios para encontrar la paz que solo Él puede dar. Elena no solo se recuperó físicamente, sino que también encontró una nueva dirección en su vida. Esta historia nos recuerda que, así como Elena no podía prever la enfermedad que amenazaba su vida, no podemos predecir cuándo llegará nuestro último suspiro. La eternidad es algo que todos enfrentaremos, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que estamos preparados. La realidad del juicio final, el día que no podemos evitar. En el día del juicio final no habrá excusas. No importa cuántas buenas obras hayas hecho en la vida. No importará si fuiste una persona generosa, bondadosa o caritativa. Lo único que importará será si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Jesús lo deja claro en Mateo 7:21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. El juicio final no será una cuestión de buenas intenciones, sino de decisiones reales. Y una de las decisiones más importantes que puedes tomar hoy es la de reconocer a Jesús como tu Salvador. Si sigues rechazándolo, tarde o temprano te enfrentarás a las consecuencias de tu rechazo. La Biblia nos habla de una separación clara entre los justos y los injustos en ese día. No habrá un juicio de neutrales, ni una tercera opción. O eres salvo por la gracia de Dios o no lo eres. Este es el gran dilema. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. Historia con storytelling. El hombre que pensó que tenía tiempo. Una historia que siempre me ha impactado es la de un hombre llamado Andrés. Andrés era un hombre que siempre decía, no me interesa la religión, tengo mi propio camino. Creo que al final todo estará bien. Pero un día, mientras caminaba hacia su oficina,
Un accidente inesperado lo dejó gravemente herido. En ese momento de desesperación, Andrés recordó sus palabras. Todo estará bien. Pero en ese momento comenzó a preguntarse, ¿será cierto que todo estará bien? ¿Y si el final es diferente? Mientras estaba en la ambulancia, esperando ser trasladado al hospital, Andrés reflexionó sobre su vida. Decidió orar en silencio, pidiendo perdón por haber ignorado la llamada de Dios. En ese momento Andrés comprendió que, a veces, no tenemos tiempo para hacer cambios profundos cuando la vida nos presenta su cara más dura. No pongas en espera tu eternidad, porque el mañana no está garantizado. El infierno es peor de lo que puedes imaginar. Algunas personas creen que el infierno es simplemente un lugar donde Dios no está, pero la Biblia lo describe de manera mucho más aterradora. Jesús nos advierte en Marcos 9:48 que el infierno es un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. También se describe como un sitio de tinieblas de afuera, donde habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 8:12. Piensa en el peor dolor que has sentido en tu vida. Un accidente, una quemadura, una enfermedad. Ahora imagina ese dolor multiplicado por infinito, sin alivio, sin descanso, sin esperanza. El infierno no es una simple metáfora, es un lugar de sufrimiento eterno. Y lo más aterrador es que muchas personas están caminando directo hacia él sin siquiera darse cuenta. Historia con storytelling para reforzar el miedo. María era una mujer que siempre decía, Dios sabe que soy una buena persona. No necesito ir a la iglesia ni leer la Biblia. Vivió su vida sin preocuparse por su destino eterno. Pero una noche tuvo un sueño aterrador. En su sueño se encontraba en una habitación oscura y fría. De repente, un fuego empezó a rodearla y escuchó gritos de desesperación a su alrededor. Intentó correr, pero una fuerza invisible la atrapó. Sintió un miedo indescriptible y entendió que estaba en el infierno. Quiso despertar, quiso gritar, pero no podía. Cuando finalmente despertó, su corazón latía con fuerza y su cuerpo estaba empapado en sudor. Ese sueño la hizo reflexionar y decidió buscar a Dios de inmediato. Pero la pregunta es, ¿qué habría pasado si María hubiera ignorado esa advertencia? No esperes una segunda oportunidad que podría no llegar. Muchos piensan que tendrán una segunda oportunidad después de la muerte, que Dios será misericordioso y cambiará de opinión. Pero la Biblia es clara en Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No habrá segundas oportunidades, no habrá excusas, no habrá tiempo para negociar con Dios. Lo que decidas hoy determinará dónde pasarás la eternidad. El infierno no fue creado para ti. Una de las mayores verdades que muchos desconocen es que el infierno no fue creado para la humanidad. Jesús dijo en Mateo 25:41, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue diseñado como castigo para Satanás y sus demonios, no para los seres humanos. Pero cuando las personas rechazan a Dios, están eligiendo seguir el camino del enemigo. Dios no envía a nadie al infierno. La gente se envía a sí misma cuando decide vivir sin Él. Hoy es el día de salvar tu alma. Este no es un mensaje para asustarte sin razón. Es un mensaje de advertencia y esperanza. Si has sentido miedo mientras escuchabas esto, no es casualidad. Es Dios hablándote. Es tu oportunidad de cambiar tu destino. No esperes hasta estar en un hospital, en un accidente o al borde de la muerte para pensar en esto. Podría ser demasiado tarde. Hoy es el día de tomar la decisión más importante de tu vida. Entrega tu vida a Dios ahora. Señor, hoy abro mis ojos a la verdad. No quiero ser engañado ni vivir en la indiferencia. Reconozco que necesito tu misericordia y tu salvación. Perdóname por cada error, por cada vez que ignoré tu voz. Hoy elijo seguirte y alejarme del camino de la condenación. Guíame, Señor, y ayúdame a perseverar hasta el final. Amén.